Esta noche, en Enlace México, los gobiernos de México y Estados Unidos acuerdan una pausa de 90 días sin aranceles a exportaciones mexicanas. Trabajarán un acuerdo a largo plazo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pide a Hamás rendirse para poder solucionar la crisis humanitaria en la zona de Gaza. Y es una tradición totonaca que se celebra en la región serrana, especialmente en la zona de Songozotla, la danza de los negritos. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en esta edición de su noticiero Enlace México, como todos los días. Estamos transmitiendo desde Puebla de Los Ángeles para todos ustedes que residen en la Unión Americana y se enlazan a través de Mexicanal. Y bueno, para todos también aquellos que utilizan nuestras distintas redes sociales para mantenerse enlazados. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares y, ofrecerles la información más importante de México y el mundo durante la siguiente media hora. No se les olvide, nuestras redes sociales están apareciendo en su pantalla, use la que sea de su preferencia y de todas maneras también le invito a que visite nuestro portal enlacemexico.tv. Si tiene alguna necesidad de información o compartirnos información, utilice nuestro WhatsApp. Vámonos rápidamente con la información. Aquí tienen ustedes información que destacó en la jornada noticiosa este día en nuestro México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la que acordaron pausar 90 días la imposición de aranceles del 30% a las exportaciones mexicanas, que el mandatario estadounidense anunció en una carta el 12 de julio para trabajar en un acuerdo a largo plazo. Hemos acordado extender por un periodo de 90 días exactamente el mismo acuerdo que tuvimos durante el último corto periodo de tiempo. Es decir, que México continuará pagando un arancel del 25% al fentanilo, un arancel del 25% a los automóviles y un arancel del 50% al acero, aluminio y cobre, publicó Trump en su red social Truth Social, y agregó que ambos países dialogarán durante los próximos 90 días con el objetivo de firmar un acuerdo comercial en algún lugar dentro del periodo de tiempo de 90 días o más. Grupo México, propiedad del empresario Germán Larrea, informó que decidió detener temporalmente sus plataformas de perforación ante la falla de pagos por parte de Petróleos Mexicanos. De acuerdo con el documento, Perforadora México, filial del conglomerado, reportó ventas acumuladas de $42 millones y un flujo operativo de $7 millones al cierre del segundo trimestre de 2025, lo que representó una caída anual del 64% y 89% respectivamente. La compañía detalló que las plataformas suspendidas son del tipo jack-up o autolavables y se encuentran en Chihuahua, Zacatecas, Campeche y Tabasco. La empresa explicó en su reporte que, en el caso de estas 4 plataformas, nos resulta mejor tenerlas en paro temporal que trabajando, dada la situación de Pemex y el no pago a proveedores. El activista Luis Rey García Villagrán hizo pública una denuncia sobre presuntas extorsiones y prácticas de corrupción en los procesos migratorios en la región sur de México. El defensor de derechos humanos señaló directamente a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, bajo la dirección de Yadira de los Santos, como responsable de dificultar y prolongar deliberadamente los trámites para solicitantes de refugio. García Villagrán expresó que bajo la actual administración de la Comar existen mecanismos que desmotivan e impactan a quienes tramitan su refugio, lo que según migrantes ha llevado a la exigencia de pagos de hasta $500 a cambio de agilizar el procedimiento. A esta cantidad se suma el cobro supuestamente realizado por el Instituto Nacional de Migración, que podría alcanzar los $2,000 de acuerdo con versiones recogidas por el activista. En mayo, tanto el personal ocupado como las remuneraciones presentaron una baja de 0.2 y 0.5%, respectivamente, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Según los índices globales de personal y remuneraciones de los sectores económicos, en el detalle mensual, los trabajadores dependientes de la razón social disminuyeron 0.2%, mientras que los no dependientes aumentaron 0.1% respecto al mes previo. Respecto a las remuneraciones que incluyen pagos por suministro de personal, horarios y comisiones, los sectores económicos registraron una caída de 0.5% a tasa mensual. La información nacional de cada día.
Como todos los jueves, nos vamos a enlazar hasta la ciudad de Nueva York. Le damos la bienvenida a nuestro corresponsal, Fernando Montes de Oca. Adelante, Fernando, por favor. Isabela, amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. Una docena de congresistas demócratas del caucus hispano, a quienes les ha impedido realizar visitas de supervisión a centros de detención migratoria, presentaron el día de ayer una demanda federal contra la administración Trump que busca garantizar se les permite el ingreso a las instalaciones incluso sin previo aviso. La demanda fue presentada ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia. En esta se afirma que el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos están obstruyendo la supervisión del Congreso sobre los centros en un momento en que se ha registrado un aumento en los arrestos por parte de ICE, con informes de redadas en todo el país y personas detenidas en tribunales de inmigración. Y no nada más esto, personas que no tienen el debido proceso y algunos de ellos no se encuentran ni en las listas de detenidos. Además, muchos de los detenidos son cambiados de jurisdicción. Los detienen en New Jersey y terminan en Luisiana, o los detienen en Houston y terminan en Arizona. Por ley, los congresistas pueden visitar las instalaciones de ICE sin previo aviso, pero con cada vez más frecuencia se les ha impedido el acceso a la puerta. Funcionarios de ICE han declarado que una nueva norma exige un periodo de espera de 7 días y prohíbe la entrada a las oficinas locales de ICE. La demanda solicita al tribunal acceso total e inmediato a todas las instalaciones de ICE. Esta es una medida histórica. Es la primera vez que el Congreso, el caucus hispano, presenta esta demanda contra la administración Trump. El director de ICE, Todd Lyons, declaró ante un comité del Congreso en mayo que reconocía el derecho de los miembros del Congreso a visitar los centros de detención incluso sin previo aviso. Sin embargo, la secretaria Kristi Noem declaró ante otro comité que los miembros del Congreso deberían haber solicitado una visita a un centro de detención migratoria en New Jersey donde se desató un enfrentamiento. Tienen que solicitar acceso al centro de detención con 7 días de anticipación. Caso contrario, no les darán acceso. Eso es todo lo que tenemos en Nueva York, la capital del mundo. Que tengan muy buenas noches, un excelente fin de semana y cuídese mucho, por favor. Si es usted residente legal, traiga su green card con usted. Protéjase. Hasta el próximo lunes. Muchísimas gracias, Fernando, por tu reporte. Saludos cordiales hasta la Gran Manzana. Nos enlazamos contigo el próximo lunes. Mientras tanto, cuídate mucho. Nos vamos a la pausa. Así quedó el peso frente al dólar. El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 18 pesos con 26 centavos y a la venta en 19 pesos con 29 centavos. La paridad al cierre de la jornada financiera de este día. Muchísimas gracias a Esteban Merino, Alicia Mendizábal y a Julián Ramírez Ordóñez por sus comentarios y su visita en nuestra página de Facebook. Gracias por participar, por darle like, por visitarnos. Vamos a la pausa. Al volver, Irán condiciona la reanudación de negociaciones nucleares a una indemnización por parte de Estados Unidos. Además, tiene raíces en la época de la conquista y narra la historia de un esclavo africano mordido por una serpiente, la danza de los negritos. Estamos de regreso, seguimos en Enlace México y como todas las noches, primero que nada, vamos a recordar hechos y personajes que fueron importantes en una fecha como hoy. Un día como hoy, pero de 1498, durante su tercer viaje, Cristóbal Colón llega a Trinidad. En 1932, en Alemania, tienen lugar elecciones parlamentarias y el partido nazi de Adolf Hitler se convierte en la primera fuerza política del país. En 1944 fallece Antoine de Saint-Exupéry, aviador y escritor francés. Las efemérides de todos los días.
Nos vamos ahora con información también de todos los días aquí en Enlace México y es el panorama internacional. Ya nosotros tenemos algo preparado para compartirles a todos ustedes. Es información que pensamos debe conocer. Vamos a verla. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reunió con Steve Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca en Medio Oriente, para tratar la situación en la Franja de Gaza, en una jornada donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a Hamas rendirse porque es la forma más rápida de culminar con la crisis humanitaria en la zona. La forma más rápida es que se rindan y liberen a todos los rehenes, escribió Donald Trump en su red social Truth Social, en el marco de presiones internacionales hacia Israel por la crisis humanitaria en Gaza. Se espera que Witkoff realice una visita a uno de los puntos de distribución de comida de la Fundación Humanitaria para Gaza, cuestionada por la Organización de las Naciones Unidas, pero que recibe el apoyo de Estados Unidos. Según reportes de los medios locales, la reunión entre Witkoff y Netanyahu es también para conversar sobre la liberación de los rehenes secuestrados por Hamas tras el ataque del 7 de octubre de 2023. El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha vinculado este jueves la reanudación de las negociaciones nucleares con Estados Unidos a la entrega de una indemnización por parte de Washington en relación con los ataques estadounidenses del pasado mes de junio. Tiene que dar explicaciones de por qué perpetraron esos ataques cuando estábamos en medio de las conversaciones y tiene que garantizar que esto no va a volver a suceder en el futuro ni durante otras negociaciones, afirmó durante una entrevista con el Financial Times. En este sentido, recalcó que Estados Unidos debe compensar a Irán por lo sucedido y ha indicado que es necesario que se tome medidas para construir la confianza entre las partes. Además, sentenció que no hay actualmente motivos para negociar con los europeos, dado que no hay indicios de que se vayan a retirar las sanciones. Estados Unidos impulsó sanciones contra responsables de la Autoridad Palestina que gobierna en Cisjordania y de la Organización por la Liberación de Palestina, a los que acusa de haber tomado medidas para internacionalizar el conflicto con Israel, anunció el Departamento de Estado. Las sanciones implican la negativa de visas para los miembros de esas dos organizaciones, a las que Washington acusa además de continuar apoyando al terrorismo, incluso con la incitación y exaltación de la violencia. Estas sanciones se conocen tras la reciente conferencia de la ONU sobre una solución de dos estados para el conflicto palestino-israelí, boicoteada por Estados Unidos e Israel. Las víctimas acreditadas en el caso contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe alertaron este jueves a la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de las presiones externas, específicamente de Estados Unidos, sobre el poder judicial del país, luego de que el exmandatario fuera condenado por soborno en actuación penal y fraude procesal. Las víctimas manifestaron que reacciones como la del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien defendió a Uribe y acusó radicalismo en los jueces, puede interpretarse como señales de presión sobre la administración de justicia en Colombia. Uribe, de 73 años y jefe del partido de derecha Centro Democrático, se convirtió el lunes en el primer expresidente colombiano condenado penalmente tras ser hallado responsable en primera instancia de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Podría ser condenado entre 4 y 8 años de cárcel. La información del panorama mundial en este día. Y vamos ahora a compartir con ustedes un reportaje hermoso. Este es un reportaje que habla mucho de la tradición y la cultura extraordinaria mexicana. Es una tradición totonaca que se celebra en la región serrana, especialmente en la zona de Songozotla. Es una danza con raíces en la época de la conquista y narra la historia de un esclavo africano que es mordido por una serpiente y su madre, con ayuda de otros esclavos, realiza rituales para salvarlo. Esta danza se le conoce como la danza de los negritos. Vamos a verla. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presenta. Aunque es difícil precisar el origen de esta danza, se piensa que data de 1600, cuando los españoles trajeron esclavos de color que trabajaban las tierras. Los españoles traen esclavos negros de origen africano y de origen cubano, pero los traen para trabajar en zonas muy fuertes como los ingenios azucareros, que se van a dar en Veracruz, se van a dar en Chiapas, se van a dar en Guerrero, lo que es la zona del sur, y sin duda aquí en Puebla, ¿no? Los ingenios azucareros.
En Puebla, esta danza se preserva en los municipios de Cuetzalan, Teciutlán, Huauchinango y principalmente en Huehuetla. ¿Por qué persistió esta danza? Resulta que durante toda la colonia, las danzas indígenas se suspendieron, se prohibieron. Pero lo que es el norte de Veracruz, el norte de Puebla, ahí no hubo mucha vigilancia eclesiástica. Entonces, al no haber tanta persecución de la iglesia, estas danzas van a perdurar con el paso del tiempo. Según cuenta la leyenda, esta danza surge cuando una esclava de la época de la colonia se le aparece una serpiente. Esta mujer es personificada en la danza de los negritos. Los totonacos que observaron el acto lo imitaron hasta llegar a la danza que podemos observar hoy en día, llena de combinación y folclore. Más tarde, los españoles traen sones y ellos empiezan a mezclar la música que han inventado con sus herramientas de trabajo con los sones españoles. Y es así como surge la danza de los negritos. Pañuelos, pequeños espejos en el sombrero y un pequeño taparrabos forman parte del vestuario de la danza de los negritos. Empiezan primero con la entrada al escenario donde van a bailar, pero después se desplazan en forma de círculo o en forma de cruz. Lo hacen porque tienen que pedir permiso y saludar a los 4 vientos. Después viene un descanso de 3 a 4 minutos para posteriormente llegar a la despedida, el son de despedida, y con eso terminan su ritual. Las danzas son tan solo una parte de nuestra gran herencia cultural. Como poblanos tenemos el compromiso de conservarlas. Porfirio Ramírez Mendoza, Foreign Legal Advisors, LLC. Todo lo legal en México, Porfirio te lo resuelve. Ante cualquier situación legal, recuerda que no estás solo. Habla con Porfirio. Porfirio te lo resuelve. Si dejaste algunos asuntos sin resolver en México, yo soy Porfirio y Porfirio sí te lo resuelve. Bueno, pues ahí tienen ustedes un poquito de estas tradiciones que se llevan a cabo en esta zona del estado de Puebla, muy antiguas por supuesto y con un origen netamente indígena. Vamos a la pausa, pero les comparto los saludos de la terminación 3599. Saludos, enlace desde Scranton, Pensilvania. Saludos. Y saludos a Rosario y Laura Gallegos Rojas de parte de sus hijos Tadeo y Armando. Vamos a la pausa. Continuamos. Al regresar, se reduce la amenaza de guerra comercial por los aranceles en el mundo. Además, analizaremos el reconocimiento del Estado palestino. Estamos ya de regreso, continuamos en Enlace México. Este es el pronóstico meteorológico para mañana viernes. ...93 grados Fahrenheit, 33 centígrados será la temperatura máxima en la ciudad de Houston, Texas. La mínima 78 Fahrenheit, 25 centígrados. El día estará parcialmente nublado. En Los Ángeles, California, se espera una máxima de 85 grados Fahrenheit, 29 centígrados, mínima 62 Fahrenheit, 16 grados centígrados. Disfrutarán de un día soleado. En Nueva York, 78 grados Fahrenheit, 25 centígrados será la temperatura máxima, la mínima 65 Fahrenheit, 18 centígrados. El día estará con lluvias durante la mañana. En la ciudad de Puebla esperamos 24 grados centígrados, 76 Fahrenheit como máxima, mínima 11 centígrados, 53 Fahrenheit. Vamos a tener un día con tormentas eléctricas durante la tarde. Las temperaturas en nuestras ciudades, deseándole un excelente fin de semana, por supuesto. Ya sé, mañana es viernes, pero ya prácticamente va a ser el fin de semana. Bien, vamos a pasar ahora a enlazarnos con nuestro especialista en temas de finanzas y economía. Nos vamos a enlazar hasta Washington, D.C. y le damos la bienvenida a don Isaac Cohen. Adelante, don Isaac, por favor. Muchas gracias. La ansiedad de mediados del verano, causada por la promesa jactanciosa de un principiante de negociar 90 acuerdos comerciales en 90 días, fue aliviada
con una extensión del plazo que venció el 9 de julio hasta el 1 de agosto. Sin embargo, a medida que se acercaba el vencimiento de la prórroga, solo 4 nuevos acuerdos habían sido alcanzados, con Filipinas, Indonesia, el Reino Unido y Vietnam. La Casa Blanca entonces decidió enviarles cartas a varios gobiernos, amenazándolos con la imposición de aranceles más elevados de no llegar a un acuerdo antes del 1 de agosto. Entre tanto, las negociaciones en curso con 2 de los principales socios comerciales fructificaron la semana pasada, con Japón y la Unión Europea. Primero, con Japón, el tema dominante fue la importación de autos, con los aranceles rebajados a 15% desde el 25% amenazado originalmente. Además, Japón creará un fondo de inversiones de $550 mil millones para financiar proyectos en Estados Unidos. Con la Unión Europea, el acuerdo fue anunciado durante el fin de semana en Escocia, donde se encuentra de visita el presidente Donald Trump. Los aranceles también fueron reducidos a 15%, desde la amenaza de 30%. El acuerdo además incluye $750 mil millones de compras de energéticos por la Unión Europea, así como un fondo de $600 mil millones dedicado a inversiones europeas en Estados Unidos. Juntos, los 27 miembros de la Unión Europea son la fuente principal de inversión extranjera y el principal socio comercial de Estados Unidos, con más de $5 mil millones transados cada día. Aunque varios acuerdos con otros socios comerciales aún están pendientes, principalmente con Brasil y China, los acuerdos alcanzados con Japón y la Unión Europea significaron una reducción clave de la amenaza de una guerra comercial. Desde Washington les habló Isaac Cohen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Isaac, como siempre, por su colaboración sobre temas muy, pero muy importantes, sobre todo hoy en día. Cuídese, nos enlazamos con usted el próximo jueves. Y de igual manera, como cada jueves, nos vamos a enlazar con nuestro especialista en temas de política internacional. Llega el doctor Sidan Seraoui para analizar algunos de los temas importantes alrededor del mundo. Adelante, Sidan. Hola, Isabela. La situación en Medio Oriente está avanzando muy rápidamente. Y en particular, la posición de los países europeos frente a la crisis que hoy vive el pueblo palestino. La semana pasada, el presidente francés Macron anunció el reconocimiento oficial de los palestinos o del Estado palestino, y esto, claro, generó una reacción violenta tanto de Netanyahu, que era obvio, como de Estados Unidos. Pero lo más interesante de todo este proceso es que esta semana Gran Bretaña vuelve a tocar el tema y anuncia que para el mes de septiembre, si no hay ningún mejoramiento en la condición de los palestinos de la Franja de Gaza, va a reconocer el Estado palestino. Ya con esas dos declaraciones y los anteriores reconocimientos del Estado palestino que España, Suecia lo habían anunciado, poco a poco, a pesar de la tragedia, a pesar del genocidio que se está llevando a cabo en la Franja de Gaza, la cuestión palestina está avanzando de una manera muy rápida en el concierto europeo. Es fundamental que la Unión Europea tome una posición
unificada frente a esta cuestión. Hasta el día de hoy hay muchos temas en relación a la crisis del Medio Oriente y claro, no todos los países están adoptando la misma posición. Ojalá que con esta decisión de Francia y de Gran Bretaña, la cuestión palestina se vuelve una prioridad en la política exterior europea. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Zidane Seragui por su análisis, como siempre, muy interesante. Nos enlazamos con Zidane el próximo jueves. Y con esto llegamos al final. Gracias como siempre por habernos acompañado. Lorenzo Aguilar desde Brooklyn, Nueva York, manda saludos a la familia Barranco Pérez que vive en Bosques de Amaluca, en Ciudad de Puebla. Juan Pablo Castro desde San Juan Tianguismanalco, saludos a Jorge Luis Castro que radica en Virginia. Alfonso Medina desde Los Ángeles, California, saludos a su amiga Flor del Carmen Ramos que vive en la ciudad de Puebla. Gracias como siempre por habernos acompañado. Por favor, cuídense muchísimo. Buenas tardes, buenas noches. Los esperamos mañana para enlazarnos como cada día aquí en Enlace México.